Mucho gusto, soy Lucía Cortina. Yo soy especialista de cambio climático y energía, parte del equipo PNUD dentro del Hub Regional de Panamá. Y en mi carrera he trabajado obviamente en temas de energía, pero también mucho en el vínculo con las políticas climáticas, también en aspectos de mitigación. Y es mucho gusto estar aquí con ustedes. Para responder esta pregunta es muy importante pensar cuál es el contexto actual del sector de energía. Actualmente, el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global provienen del sector energía. Y entonces es un sector central para los esfuerzos para combatir el cambio climático. Y esto significa que tiene que haber una transformación radical en la forma en la que producimos energía, transportamos energía, almacenamos y usamos la energía. Entonces, esto aplica en electricidad, en transporte y en industria. Entonces, en este contexto donde hay una transformación radical eh, inminente, desde la perspectiva de género hay retos muy grandes y oportunidades también muy grandes. ¿Por qué retos? Yo creo que porque el sector energía es uno de los sectores, si no es que el sector con la menor representación de mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar soluciones adecuadas para el sector de tecnología, de financiamiento, soluciones creativas, si no estamos incluyendo a las mujeres en en esta toma de decisiones? Entonces, tenemos un reto ahí, pero claro, también tenemos oportunidades muy interesantes. Por ejemplo, el sector de energías renovables tiene una proporción ahora mayor de mujeres que el sector de combustibles fósiles. No es equitativa, ¿eh? Es 32% contra 22%, pero claro, conforme vaya aumentando la penetración de renovables, se va a ir cerrando un poco la brecha. Entonces, hay, digamos, ahí esta esperanza, ¿no? De que se cierre la brecha. La Agencia Internacional de Energía, IRENA, emite un reporte anual con estos datos. Más oportunidades aún porque la Organización Mundial del Trabajo ha estimado que la transición energética, toda esta transformación o revolución energética, va a crear cerca de 30 millones de puestos de trabajo adicionales. Ahora, algo que no se menciona mucho y que está un poco escondido es que si continuamos con la tendencia actual, esta brecha de género en realidad se va a incrementar. Entonces, la proporción de mujeres en el sector de energía bajaría. ¿Y esto por qué es? Porque los sectores que van a aumentar en el número de empleos son sectores de la construcción, del sector eléctrico, que tienen todavía una proporción más baja de mujeres. Entonces, hay una oportunidad gigante de cerrar las brechas de género, eh, pero también hay un reto de que tenemos que involucrar a las mujeres en esta transición energética de fondo y de forma urgente. Algo que hacemos dentro del PNUD desde hace ya varios años es incorporar la perspectiva de género en los proyectos. Entonces, les voy a contar un poquito en qué tipo de proyectos. Por ejemplo, en los proyectos de cocción limpia. Es muy claro que hay un componente de género muy fuerte. ¿Por qué? Porque en comunidades rurales que no tienen acceso a combustibles limpios, eh, los roles tradicionales de las mujeres hacen que sean las mujeres las que se dedican más a la recolección de la leña para cocinar y también a la cocina, al cocinado de alimentos. Entonces resultan las mujeres y niños también los más afectados por el humo y por la contaminación dentro de las viviendas. Y recordemos que, bueno, que en América Latina hay más de 70 millones de personas sin acceso a combustibles limpios para cocción. Entonces, cuando hacemos este tipo de proyectos, el impacto en género es muy evidente, ¿no? Desde un principio, este tipo de proyectos incorporan la visión de las mujeres para lograr que cocinas más eficientes,
por ejemplo, beneficien su calidad de vida. Hay otro tipo de proyectos que también consideran la perspectiva de género, por ejemplo, los proyectos de acceso a electricidad y pueden tener un impacto muy importante. Y no solo de brindar acceso a las mujeres con acceso a electricidad, sino también hemos estado transitando a un rol más activo, no solo como beneficiarias del acceso a energía, sino también como a técnicas, por ejemplo, de los equipos de energía solar aislados. Hubo un proyecto en Perú de la Escuela de Energía Mujer, que ha dejado testimonios del gran impacto que pueden generar este tipo de proyectos. En Yemen también hubo un proyecto del PNUD muy emblemático porque las mujeres eran las administradoras de mini redes de acceso a energía, entonces también el tipo de beneficios que pueden tener en género es muy importante. Pero no solo este tipo de proyectos, hay aún proyectos de infraestructura que es difícil imaginarse que pueden tener una perspectiva de género y que logran tener una perspectiva de género. Les voy a contar el caso de Paraguay, con un proyecto que era de infraestructura, de sustitución de autobuses por autobuses eléctricos y autobuses más eficientes. Y es difícil imaginarse cómo un proyecto así puede incluir género, pero es increíble el impacto. Resultó en diferentes modelos de autobuses elegidos para poder acomodar a las necesidades de las mujeres que necesitaban viajar con niños, que muchas veces con alimentos después de ir al mercado, diferentes diseños físicos de las paradas de los autobuses para prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, es muy sorprendente cómo hasta en proyectos que pareciera que no tienen por qué incorporar la perspectiva de género, el impacto es muy significativo. Y entonces, pero no solo es en proyectos, ¿no? Cada vez nos estamos adentrando más a tratar de generar apoyo como guías de políticas de cómo incorporar la perspectiva de género en los gobiernos. Bueno, el caso de Panamá, que es algo que ellos están trabajando en su hoja de ruta del nexo género y energía, es un caso especial. Digo, ellos lo están haciendo, pero queremos que esto se pueda repetir en otros países de Latinoamérica. Una recomendación importante es tomar en cuenta el tema de género desde el inicio. Eh, realmente, cuando lo empezamos a plantear desde el inicio, impacta desde las conversaciones que tenemos con el gobierno, desde cómo se empieza a diseñar el proyecto. Entonces, creo que hay que visualizarlo como algo que entra en el diseño de los proyectos, no algo como adicional que se monta dentro de un proyecto que ya está definido. Creo que si se ve así, es más trascendente el proyecto. Entonces, realizar estos estudios de género, estos planes de género, yo creo que les recomendaría que no lo vean como un requisito más, sino como una oportunidad de tener un impacto mucho más trascendente en la perspectiva y más amplio en el desarrollo. Eh, y poniéndole un poquito el sabor de energía, realmente cuando se toma en cuenta puede impactar el tipo de proyectos, el tipo de tecnologías, el tamaño de los proyectos, el modelo de negocio de los proyectos y realmente se puede fortalecer. Otra recomendación creo que sería no tomar en cuenta a las mujeres solo como las beneficiarias en proyectos de acceso a energía. No, creo que debemos de incorporar la perspectiva de género mucho más amplia, como brindar acceso a financiamiento a mujeres para fomentar el emprendedurismo, para usar la energía para usos productivos, que puedan montar sus tiendas, sus negocios, y también a incorporarlas dentro de los proyectos, dentro de los equipos de los proyectos, como líderes en los proyectos y también como líderes pues en el proceso global de transición energética. Esas serían mis dos recomendaciones principales.
Quisiera dar una respuesta muy amplia, pero creo que no tengo alternativa. Creo que hay muchísimas oportunidades para continuar avanzando con, la, con las brechas de género en el sector de energía en América Latina y el Caribe. En acceso, eh, en usos productivos de la energía, en cocción limpia, en eficiencia energética, en innovación, en energías renovables, en almacenamiento de energía. Entonces, realmente creo que estamos ante una transformación energética tan amplia que necesitamos incorporar la perspectiva de género en todo esto, ¿no? Y realmente, bueno, yo quisiera que lo veamos como una oportunidad muy importante de cerrar la brecha de género y de estas desigualdades que hay en la región eh, para que hagamos una diferencia. La participación de mujeres en el sector de energía es difícil, enfrenta barreras. Em, Y yo creo que es muy importante un proceso de sensibilización del sector, ¿sabes? Entonces, yo quisiera como generar un proyecto, un programa que ayudara a los tomadores de decisiones dentro de los gobiernos, pero de todas, no solo digamos del Ministerio de Energía, sino también de las agencias reguladoras, de las agencias eh, encargadas de la transmisión de energía, del acceso a energía sobre el tema de género. Pero tampoco podría ser, digamos, tendría que ser algo muy bien pensado para que llegara bien a los oídos de esta gente que es gente muy profesional, muy técnica, pero que le falta tal vez un poco esta sensibilidad de, de la importancia de incorporar a las mujeres. Entonces, no sé si tengo tan claro el cómo, pero tal vez es quizás un sueño de lo que quisiera que sucediera en la región. Espero haberles transmitido un poco mi pasión y ganas de incidir en el tema de género dentro del sector energía. Y realmente me da muchísimo gusto que haya un curso que hable de esto. Espero que les funcione, que les sea útil. Y un mensaje final es que yo creo que cada cosa, cada conversación que tengamos tiene un impacto. Entonces, aunque sea levantar el tema de género con las autoridades, nos obliga a cambiar y nos obliga a ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, bueno, yo los invitaría a que mencionen el tema de género también en todo su trabajo con proyectos y con políticas de energía. Gracias.